Quizás nunca habías pensado que tu vida llegaría a este punto, saliendo de ese trabajo de 9 a 5 que no te dice nada, para acto seguido encarar un monótono trayecto a casa, aislado del mundo y de todo dentro de una cápsula de transporte, tan silenciosa como inerte. Pero quizás tampoco habías pensado en que incluso la peor de las rutinas puede tornarse aventura en cuestión de milésimas. En un mundo donde la eficiencia a menudo colisiona con la emoción, encontramos pocas alternativas donde no dejarnos nada por el camino. Hoy, este Cupra León VZ Cap 1.4 e-Power hidroenchufable de 245 caballos quiere tener la respuesta. Lo que conocemos como el Cupra León nació hace más de 2 décadas bajo el emblema de SEAT. En 1999 se lanzó el primer León, un coche que revolucionó el mercado con su estilo deportivo y un precio accesible. Con el tiempo, el León fue evolucionando, ganando más potencia, tecnología y carácter. En 2002 llegó la primera versión Cupra del León, con 210 caballos de pura adrenalina, a la que seguiría el Cupra R. La segunda generación llegó en 2005 y la versión Cupra R elevó el listón con casi 270 caballos, convirtiéndose en un icono en las calles, con el campeonato del mundo de turismos en la retina de muchos. Pero la verdadera revolución llegó con la tercera generación en 2012. El León Cupra pasó a más de 300 caballos, con un diseño afilado y una presencia inconfundible. En 2020, Cupra se independiza de SEAT y nace el Cupra León, como conocemos hoy, para pelear contra todos los compactos premium. Un Cupra, por cierto, que estrena rostro en este 2024. Como veis, la historia del SEAT León y por ende del Cupra León es muy rica. Pero antes de ver si este Cupra León VZ Cap es un digno sucesor y un digno heredero de todos aquellos modelos que llevaron la insignia Cupra, vamos a ver qué es lo que trae este acabado Cap y de qué se compone la nueva gama del Cupra León. El Cupra León de la generación anterior, no esta nueva recién presentada este año, partía en unos 31.000 euros para su variante de gasolina de acceso y escalaba en precio hasta los 60.000 que costaba la versión familiar más prestacional. El VZ Cap híbrido enchufable partía a su vez en 52.000 euros y apenas tenía extras que añadir, aunque esta unidad se va hasta los 55.670. Desde 150 caballos hasta 310, pasando por mecánicas gasolina, híbridas enchufables, pasando por sistemas de tracción delantera y tracción total. Ahora mismo, así de rica es la gama del Cupra León. ¿Y qué es lo que tiene este acabado Cap? Este acabado Cap, más allá de esta pintura que veis, Petrol Blue, que es opcional y vale unos 2.000 euros, tenemos ciertos añadidos que, aparte de dar picante al coche, visualmente le dotan de un aspecto diferenciador. Tenemos llantas en doble tono de 19 pulgadas, tenemos un sistema de frenado Brembo con pitas de 4 pistones y disco de 370 milímetros en el eje delantero, tenemos estas taloneras específicas de la versión Cap y para rematar todo ese conjunto tenemos unos asientos Cap Bucket firmados por Sabel con estructura de fibra de carbono que son sencillamente espectaculares. Pero las cosas no acaban ahí. ¿Y por qué no acaba ahí? Porque acomodados en su interior, más allá de estos fanáticos buckets que hemos comentado, tenemos una enorme dotación tecnológica y ciertos detalles específicos de este acabado Cap. Más allá de estas costuras en color cobre, tenemos estos mandos satélite propios de las versiones VZ, encontramos un acceso rápido para los modos de conducción, tenemos también el botón de arranque dentro del propio volante y como veis tenemos esta enorme pantalla que tiene como defecto, como gran defecto, fiar el control de ciertas funciones fundamentales a mandos táctiles, como por ejemplo la climatización, el volumen e incluso este pequeñito mando de las luces que ya criticamos en el Cupra Formentor y que sigue presente en este León. Con esa difícil tarea entre manos de demostraros por qué este híbrido enchufable no es un híbrido enchufable más, hay que parar por su comportamiento. Y en el comportamiento de este coche diremos que, a pesar de que huya de esa receta tradicional del híbrido enchufable, también es cierto que no abandona ciertos postulados que deben de ser fundamentales a la hora de poder disfrutar de este coche como un coche más, ¿no? Y me quiero centrar en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el confort de marcha y el segundo es la insonorización y la comodidad aquí a bordo, ¿no? Con respecto al primero de ellos, con respecto a su rodar, a su confort de marcha, diremos que es muy elevado en realidad y que, a pesar de los adendos y de los pequeños aderezos que tiene este acabado VZ Cap para volverlo más deportivo, eso no supone un menosprecio muy exagerado de su comodidad. Y es de elogiar que la gente de Cupra, al poner a punto este chasis de una manera un poco más afilada,
no se haya dejado por el camino ciertas maneras que son fundamentales para poder usarlo como coche de diario. Y a ese respecto, a pesar del bajo perfil de los neumáticos, a pesar de su menor altura libre al suelo, a pesar de estos semi-buckets Sabelt que uno podría pensar de primeras que son auténticos potros de tortura y nada más lejos de la realidad, son absolutamente fantásticos, pues uno va sumando y se va dando cuenta de que, a pesar de, como decíamos, abandonar esa receta tradicional del híbrido enchufable anodino e insulso, este VZ Cup sigue cumpliendo con los mismos estándares que aquellos híbridos enchufables, ¿no? Y en segundo lugar, esa insonorización, esa suavidad de funcionamiento, que al final también hacen redondear esa experiencia de conducción, sobre todo de forma cotidiana. Y ahí a ese respecto conviene puntualizar que es increíble cómo ese tipo de coches y los compactos en general han llegado a un nivel de refinamiento que uno podría esperarse, o uno al final tiene en mente, de berlinas de representación de hace 2 o 3 generaciones. Y no estoy hablando ni mucho menos de berlinas de superlujo, pero sí de aquellos segmentos D y E que eran la referencia hace no tantos años. Antes de hablar de los consumos, conviene dejar un par de cosas claras. La primera de ellas es que este coche no está concebido para ser un coche para hacer grandes viajes, no está concebido para ser el compacto tradicional con un maletero correcto y con un buen depósito dispuesto a tragar millas, sino que en esta variante justo está más pensado como coche de diario de movimiento urbano, en el sentido de que sacrifica cierta capacidad en el depósito, se queda en 40 litros, sacrifica también cierta capacidad en el maletero, se queda en 270 litros, y sacrifica también por el camino una cierta dieta de engorde que lleva a este León VZ Cup híbrido enchufable a superar la barrera de los 1.600 kilos, coqueteando ahí con los 1.700. Y esto al final se deja notar cuanto más rápido vamos. Y aunque este motor 1.4 TSI realmente hace maravillas en cuanto a la eficiencia, pues no deja de arrastrar una masa grande, complementada además por unas ruedas que tiene una sección de 235 milímetros. ¿Qué supone en la práctica esto? Que en vías rápidas el consumo oscilará entre los 7 litros, 7,2 litros. Y esto a muchos de vosotros os puede parecer bastante exagerado, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el peso extra que tiene este coche, que no tiene unas ruedas tampoco que contribuyan a esa eficiencia y que además, respecto a las variantes de acceso de gasolina, acopla una caja DSG que es más vieja, que es la DSG 6, simplemente de 6 relaciones, pues todo ayuda a que no sea el campeón del consumo, ni mucho menos. Pero es que claro, como decíamos antes, este coche no está pensado como tragamillas en autovía, sino está más bien pensado para, aprovechándose de todas las ventajas que ofrece, por lo menos por el momento, esa etiqueta cero, pues pueda moverse como pez en el agua por el centro de cualquier ciudad, teniendo un punto de carga en casa al que acudir de forma recurrente y por el que al final, a lo largo de la semana, acabe pagando muy poco por mis desplazamientos. Y si el consumo de gasolina se ve perjudicado por lo que hemos comentado, el consumo eléctrico de este pequeño motor de 115 caballos acoplado a una batería de 13 kilovatios hora netos, que al final se queda en unos 11 brutos aproximadamente, pues en ciclo WLTP homologa 57 kilómetros. Esto le vale para sacarse la etiqueta cero, aunque en la realidad luego siempre estaremos en el orden de los 20 kilovatios hora, lo cual conseguirá que los consumos, pues bueno, oscilen entre los 40 y pico, 50 kilómetros. Cerca de esa cifra oficial, pero un poco por detrás. Pegas que tiene este híbrido enchufable, que se vale de una arquitectura que ya adolece el paso de los años y que entre sus principales desventajas solo permite cargar en corriente alterna a 3,7 kilovatios, que para el que pueda tener punto de carga en casa está muy bien, pero si queremos de vez en cuando, o en ruta incluso, valernos de esa carga de la batería metiéndole un chute rápido en carretera, no va a ser posible, porque efectivamente no tiene carga en corriente continua. Y en el otro extremo de su espectro de uso, y al final
la razón de ser de este coche, tenemos su comportamiento deportivo. Un comportamiento deportivo que está fuertemente marcado por la unión de esos dos propulsores, del motor eléctrico con el motor de combustión, y que requiere, para disfrutar realmente de esta experiencia híbrida, gozar de carga suficiente para afrontar cualquier carretera de curvas, ¿no? Recapitulemos por un momento. Tenemos un motor 1.4 TSI de 150 caballos y un pequeño motor eléctrico de 115 que, sumados al final, nos dan 245 caballos de pico y 400 Nm, ¿no? Esto más o menos son unas cifras similares a las de un Golf GTI, pero este Cupra León VZ Cup híbrido enchufable no se comporta como un Golf GTI. Y no se comporta como un Golf porque la gente de Cupra, fieles a su estilo, ha conseguido dejar una impronta en este coche que lo vuelve más directo, más afilado que aquel compacto deportivo alemán. Y a pesar de verse significativamente lastrado por la inclusión de esa batería, que bueno, hace su función también con un mejor reparto de pesos por estar situada en el maletero, lo cierto es que las prestaciones, a pesar de tener 245 caballos, serán un pelín mermadas con respecto a un Golf GTI convencional, por ejemplo, en el que el 0 a 100, en este caso, se bate en 6,7 segundos y tenemos una velocidad máxima de 225 km por hora, siempre y cuando, reitero, tengamos carga de batería suficiente. Si la tenemos y afrontamos una carretera de curvas, lo que vamos a hacer es disfrutar. Disfrutar de un chasis que está puesto a punto y que está dispuesto a regalarte buenos momentos de conducción. Tenemos ese equipo de frenado Brembo también con pinzas de 4 pistones en el eje delantero que hacen una labor fantástica deteniendo este coche, pero que una vez más peca del tacto del pedal por disponer tanto de frenada mecánica como de frenada regenerativa eléctrica, que hace que muchas veces, incluso en los modos deportivos más radicales como el modo Cupra, o bien si configuramos el modo individual, la respuesta no sea del todo precisa y uno se esté preguntando cuánta carga o cuánta cantidad de freno regenerativo está aplicando y cuánta cantidad de freno mecánico, ¿no? Es un equipo que no desfallece nunca y que además, si sumamos a eso el control adaptativo de chasis, la mayor caída en el eje delantero y ciertos aderezos más que tiene este León VZ Cup, nos encontramos ante un deportivo que, a pesar de ser un híbrido enchufable y de todos los prejuicios que queráis tener sobre ellos, os va a regalar buenos momentos de conducción, porque no deja de ser, y esto es el mejor piropo que se le puede dar a este coche, un hot hatch, un compacto deportivo tradicional, con el extra de picante además que suele añadir Cupra. Sabemos que en Sexta Marcha somos proclives a emocionarnos y que muchas veces los sentimientos y el amor por los coches consiguen nublarnos, ¿no? Nublar nuestro juicio. Pero creedme cuando os digo que este coche, este híbrido enchufable, abandona y destierra esa idea preconcebida que muchos pudierais tener sobre este tipo de vehículos y sitúa al Cupra León VZ Cup en esta variante, en ese segmento, en esa parte del mercado donde realmente uno puede refugiarse a buscar deportividad y donde uno puede aprovecharse de las ventajas y de la trampa que realmente es al final la etiqueta acero, sin renunciar por ello a unos buenos ratos al volante y a ese tacto, a esas sensaciones de un hot hatch, de un compacto deportivo tradicional. En un mercado repleto de híbridos enchufables, este Cupra León VZ ofrece algo más, ofrece esa deportividad, esas sensaciones que quizás la gran mayoría de sus rivales se dejan por el camino en pos de buscar una propuesta más sencilla y más honesta. Sin embargo, este coche, sin renunciar a todo aquello de lo que hacen gala muchos de sus rivales, ofrece ese extra en forma de sensaciones, en forma de emoción. Y si te encaja, y precio mediante, no te tienes por qué ir a esta variante Cup que ofrece todos los extras que hemos mencionado antes, sino que simplemente con el VZ normal vas a disfrutar de un deportivo que se mueve, que se comporta y que al final te habla como un compacto deportivo tradicional. Y eso, en un mundo donde los híbridos enchufables están tremendamente demonizados, es mucho decir.